Con la parte satinada hacia adentro, doblar en dos. Entre las rositas, colocar 2 sépalos juntos. Hola, hoy vamos a crear este adorno de mesa con rosas de cinta, hecha con ayuda de un cilindro de cartulina y con luz LED. Vamos con los materiales: cinta satinada rosada, cinta satinada verde, cilindro de cartulina, encendedor, tijera, aplicador de silicona, copa de vidrio. Toma la cinta rosada, doblar en dos. Cortar las puntas. Sella los bordes con el fuego del encendedor y a la vez darle forma. Con la parte satinada hacia adentro, doblar en dos y presionar con los dedos para marcar la línea. En total son 5 en el primer grupo, 5 en el segundo grupo y 5 en el tercer grupo. Haremos los sépalos. Doblar de esta manera. Cortar con la forma de la mitad de una hoja. Sellar el borde con el fuego. En total son 11 sépalos. Con el cilindro en la mesa, toma un pétalo rosado. Con la parte satinada hacia abajo, colocarlo de esta manera. Aplica una gota de silicona en el lado derecho. Pegar el pétalo 2. Aplica silicona en el lado derecho. Pegar el pétalo 3. Repite lo mismo hasta terminar los 5 pétalos. Observa que en el último pétalo aplica silicona y levanta el primer pétalo para pegar encima. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pegar el pétalo 1. Asegúrate que el pétalo esté en medio de 2 pétalos anteriores. Aplica silicona en el lado derecho del pétalo y un poco más. Asegúrate que el pétalo esté en medio de 2 pétalos anteriores. Repite lo mismo hasta completar los 5 pétalos. Aplica silicona sobre los 2 pétalos anteriores. Coloca el pétalo 1.
Comprueba que quede centrado entre los dos pétalos ya puestos anteriormente. Repite el mismo procedimiento hasta completar los 5 pétalos. Toma 2 piezas de cinta. Unirlos por sus lados con silicona. Con ayuda del cilindro de cartón, dibujar un círculo. Cortar. Sella el borde con el fuego. Pegar en la rosa. Seguidamente pegar los sépalos. Y ahora la magia. Retira el cilindro y así queda la rosa. Con el calor del fuego darle forma a los pétalos. En total se hace 4 rositas. Toma la copa, colocarla de cabeza. Pegar 3 rosas sin sépalos en este lugar. Y una rosa con sus sépalos en la parte superior. Entre las rositas colocar 2 sépalos juntos. Y antes de colocar los 2 últimos sépalos, agregar las luces en el interior. Colocar la cajita de las luces en este sector. De esta manera lo ocultamos con los sépalos. Y sellar con una pieza circular de Corospún escarchado. Finalmente le agregamos accesorio decorativo. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.